La lectura tiene prestigio y recibe habitualmente panegíricos frondosos. Pese a eso, o por eso mismo, parece mejor no confiarse y detenerse a examinar, más allá de lo que se declama, su relativa devaluación respecto del escribir y tanto más del ser escritor. Por supuesto que el lector discontinuo ya existía, ¿o acaso no se ocupó Macedonio Fernández de eso en Museo de la Novela de la Eterna? Y por supuesto que la distracción del lector ya existía, ¿o acaso no se ocupó Witold Gombrowicz de eso en Ferdydurke? Y hasta pudo llegar a especularse con un cierto potencial crítico de la recepción en dispersión, ¿o acaso no es lo que propuso Walter Benjamin, si bien a propósito del cine, en la obra de arte en la era de su reproductibilidad tecnológica? Pero estamos, según creo, en un punto algo distinto. ¿Acaso una proyección hasta el paroxismo del pispeo o la diagonal lectora o la repetición meramente de oídas por las cuales las palabras se invocan, se comentan o se defenestran no ya fuera de contexto, sino ahora fuera del texto, sin leer, ni tener idea del texto que compusieron o componen? ¿Quién sabe si no habrá de pasar eso mismo con esto que estoy diciendo? Si es que no está pasando ya. El no lector encubierto, el que se pronuncia categóricamente sobre algo que en verdad no leyó, existe de larga data, existe desde que la lectura existe. Lo que parece haberse modificado es que ya no precisa encubrirse. La lectura, elogiadísima en abstracto, se desestima en lo concreto. No es la literatura un ámbito relativamente acotado la que, según creo, se perjudica en mayor medida, sino más bien la discusión política, que hoy transcurre casi enteramente sobre la base de desconocer o distorsionar, o desconocer para poder distorsionar, lo que en verdad el otro dijo, o triturarlo hasta la frase suelta y quedarse meramente con eso. La provisión de autores para la literatura contemporánea está cubierta. Y hasta podría decirse que con creces. Tan solo porque se trata de un territorio vasto, muy vasto, vastísimo, no hay riesgo de sobrepoblación. El asunto, claro, son los lectores. Y los lectores para esa cantidad de autores. Ahí donde el deseo de la escritura se afirma como deseo de lectura, como deseo de ser leído y no tan solo de verse impreso, del nombre en la tapa, de la foto en la solapa, del vino en la presentación, del ejemplar en la vidriera, del discurso en la feria. Los lectores, la lectura, es ese el punto nodal de cualquier feria del libro, aun cuando en la feria misma es difícil encontrar un lugar propicio para sentarse y ponerse a leer. Un rato. Yo tengo uno, pero por razones de estrategia, de conveniencia, en fin, por egoísmo, me abstendré de revelarlo. Habría que concebir un deseo de llegar a ser lector, así como suele formularse el deseo de llegar a ser escritor. No basta con hacer que la letra entre, ni que sea con sangre, según se estila decir. Además de las letras, lo digo yo, que estudié letras, hay otros aprendizajes que ustedes seguramente conocen en el proceso de formación de un lector. Aprender a concentrarse, a abstraerse del entorno, aprender a desconectarse para poder conectarse con otra cosa, aprender, en fin, a estar solo.
Es ese ejercicio soberano de corte y abstracción del entorno que describió a la perfección Alan Pauls en Trance, en una colección de autorretratos de lectores editada por Ampersand. Es eso que David Markson condensó tan exactamente en un título, La soledad del lector. Es la aventura de un lector que narró hilarantemente Italo Calvino, lo difícil que puede llegar a ser conciliar la lectura y la vida. Porque a su héroe le encanta esa mujer que acaba de conquistar en la playa, pero no por eso se resigna a abandonar el libro que estaba leyendo entre tanto. Leer, vivir, en fin, un tópico. Vivir lo leído, El Quijote, leer lo no vivido, Emma Bovary, elegir entre una cosa o la otra, Juan Dalman, o por qué no, nuestra utopía, vivir leyendo. El mundo, lo digo así, en forma genérica, siempre ha sido lo que esencialmente es una especie de conspiración general y apenas solapada, destinada a no dejarnos leer. A menudo son los mismos que fungieron de predicadores de la lectura, padres, madres, profesores, preceptores, los que luego, cuando leemos, vienen y nos hablan. El mundo como tal ya estaba configurado así, como una máquina de interrumpir. Pero probablemente nunca ha sido tan difícil como ahora conformar esa zona liberada para uno mismo y ese tiempo liberado que el ejercicio de la lectura requiere. Nunca ha sido tan difícil como ahora desconectarse, porque estamos en sentido estricto conectados siempre para poder ponerse a leer. El lector salteado de Macedonio pega saltos actualmente en un mundo más salteado incluso que él. La mosca que distraía al lector en el texto de Gombrowicz son ahora millones de moscas y decididamente sí, millones de moscas pueden estar equivocadas. Son gregarias y son tercas, se equivoca una y se equivocan todas. El arte de estar en otra cosa, que es la base del arte de la lectura, se vuelve ciertamente difícil, se vuelve casi imposible, cuando todo en realidad es otra cosa, cuando no parece existir esa cosa que nos permitiría estar en otra. Ya casi nada puede hacerse largamente y de corrido, ni conversar, ni mirar una película, ni ver un partido de fútbol, ni escuchar algún concierto, ni no hacer nada. Cuando todo el mundo se vuelve un aparte, se complica el mundo aparte, que es el mundo en el que leemos. De manera que cabría reformular el lema histórico de la Feria del Libro, o en todo caso ampliarlo y completarlo ahí donde hace años rezaba, del autor al lector. Añadir, casi a manera de comentario, y del lector al autor. De manera que este factor, el de la reciprocidad, el que troca en ida y vuelta la impronta unidireccional, por eso después si tenemos tiempo podemos hacer preguntas y charlar. El que troca en ida y vuelta la impronta unidireccional puede modificar en principio la disposición imaginaria de ciertas típicas escenas de feria, como las charlas o las presentaciones o la firma de libros. Antes que escenas de exposición de autores para la contemplación en contrapicado por parte de los lectores,
configurarla más bien como lo que en definitiva son espacios posibles de intercambio y de diálogo.